Francamente, esta semana ha sido muy complicada por las diversas cuestiones que ocurrieron a nivel internacional. Todas noticias de altísimo impacto. Si empezamos por lo último que ha sucedido en Turquía, un intento de golpe de Estado, vamos a decir que la cantidad de muertos va creciendo minuto a minuto, porque hay muchas personas que resultaron con heridas de distinta consideración. Muchos detenidos, cerca de 3.000 personas detenidas, muchos de ellos conscriptos, pero también altos mandos de distintas fuerzas. Vamos a analizar con Gabriel Puricelli, que está aquí con nosotros, analista internacional, por qué se da esto en Turquía en una circunstancia como el presente. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. A ver, ¿por qué Turquía? ¿Por qué en este momento? ¿Y qué características ha tenido este intento de golpe de Estado, si es que fue eso? Bueno, con el correr de las horas vamos a tener un poco más de claridad, pero hay un par de cosas que se pueden decir. Turquía es un país miembro de la OTAN, miembro del G20, un país importante en el contexto internacional y ubicado en una región muy caliente del planeta, que ha tenido desde los años 60 4 golpes de Estado. Desde el año 80 que no sucedía un intento de estas características, al menos desde el año 80 no había un intento de golpe que tuviera éxito. Uno de los factores que parecen haber incidido es que en el mes de agosto se esperaba una reestructuración de los mandos del ejército, donde muchos altos oficiales que no son cercanos al presidente Erdogan esperaban ser desplazados de la cúpula militar, y se especula con que uno de los motivos que habría promovido esta acción bastante improvisada, bastante desesperada y en última instancia fracasada, tiene que ver con esa reestructuración. O sea, inquietud en las fuerzas. Inquietud, digamos, en las Fuerzas Armadas donde el presidente Erdogan, desde su época de primer ministro, antes de ser electo hace relativamente poco presidente, viene tratando de promover y viene logrando promover a oficiales más cercanos a su línea política islamista, resistida originariamente por el alto mando de las Fuerzas Armadas, que siempre se ha visto a sí mismo como guardián del laicismo en Turquía. Ajá. Los contactos o las fusiones, las cercanías a nivel internacional de Turquía con otros países, ¿genera también cierta movilización de fuerzas que no están de acuerdo con el gobierno de Erdogan? Yo diría que no hay factores internacionales, salvo el hecho de que sí, la persona a la que Erdogan le está echando la culpa de este complot, Fethullah Gülen, un clérigo islámico, vive exiliado en los Estados Unidos, y efectivamente el golpe toma inmediatamente una dimensión internacional, porque una de las primeras declaraciones que hace Erdogan cuando vuelve al Palacio Presidencial es pedirle, dirigiéndose directamente al presidente de los Estados Unidos, que extradite a Fethullah Gülen, como no teniendo dudas, a Turquía. ¿no? Que el ideólogo pudo haber sido... Exactamente. Declaración que, por otra parte, el secretario de Estado, el canciller de los Estados Unidos, John Kerry, la ha relativizado, respondiéndole a Erdogan que en cuanto el gobierno turco provea alguna evidencia creíble, Estados Unidos está completamente dispuesto a proceder esta extradición, que fue un modo elegante de decir que esto, que no es la primera vez que Turquía se lo pide a los Estados Unidos, Turquía nunca ha terminado de fundamentarlo. Sí, 265 muertos es la cifra oficial a esta altura de la tarde aquí en Argentina, y estábamos viendo imágenes, estábamos repasando imágenes, desde un helicóptero que dispara a la multitud, y desde la decisión del gobierno, ¿no? Del propio Erdogan, que le dice a la gente: salgamos a defender lo que nos tocó tanto conseguir, ¿no? Es un arma de doble filo. Bueno, efectivamente lo que se vio... Porque la gente se ponía delante de los tanques, o sea, era algo con riesgo heroico, para su vida. Con riesgo para su vida. Lo que se vio de inmediato, apenas las fuerzas golpistas tomaron control de la televisión pública y anunciaron desde la televisión pública que había un toque de queda, fue una pulseada entre los golpistas que tenían que demostrar vaciando las calles que tenían el control de la situación, y el presidente Erdogan, que se dirigió desde CNN Turquía y usando las mismas redes sociales que a veces Erdogan ha prohibido funcionar en el pasado como vehículo para llamar a la gente a la calle. Contó también con el apoyo inmediato de la mayoría de las mezquitas en toda Turquía, que utilizaron los mismos parlantes que habitualmente usan para convocar a la oración
diaria para pedirle a la gente también que saliera a la calle, y evidentemente esa pulseada del presidente Erdogan la ha ganado con un costo de vida significativo. Sin duda, y fortalecido, imagino, a raíz de lo que ha pasado. Absolutamente, y esa es una de las preocupaciones que quedan después del golpe fallido, que es si las represalias que ya empezaron de inmediato no van a afectar el Estado de Derecho en Turquía. Es decir, si el fracaso de los golpistas no va a significar paradójicamente igual un deterioro de la democracia en Turquía. Podemos ir a Francia. Lo que ha ocurrido en Niza sigue siendo materia de análisis porque hay un día a día, lo posterior a lo que ha sucedido, implica que pueda haber en cada situación algo de riesgo, ¿sí? La manera en la que se ha atacado con un camión y solo un conductor genera, ¿no? Una intranquilidad permanente en la población. Efectivamente, bueno, estamos viendo que tanto los ataques que son abiertamente terroristas o impulsados por organizaciones terroristas, como este tipo de ataques al cual todavía no se le ha encontrado una vinculación directa con organizaciones terroristas, se hacen con tecnologías que están cada vez más a la mano. El ataque contra el Bataclan en París fueron necesarias simplemente armas de fuego, no hubo una gran logística detrás. El otro ataque, que tal vez se parezca más al de Niza, que es aquel que perpetró un individuo, un ciudadano estadounidense contra una discoteca en Orlando, tuvo también algún parecido. Una única persona que, con acceso a medios letales que están a la mano, produce una masacre de 49 personas, y en este caso alguien que tiene acceso a algo que no se consideraba hasta anteayer un medio letal, como es un camión de 19 toneladas y que es utilizado para esto. Refuerza un sentimiento de incertidumbre y de inseguridad en Europa, aun cuando se trate de un caso en el cual todavía el gobierno francés no ha logrado un vínculo creíble entre Mohamed Boulel, el que comete la masacre, y alguna organización terrorista. Sin duda, el mundo ha cambiado y la inquietud que se ha generado por este tipo de hechos se hace masiva, ¿no? Efectivamente. A cualquier objetivo. Es uno de los logros, evidentemente, de las organizaciones terroristas que generan el terror, tanto actuando por mano propia como aprovechándose de actos terroristas cometidos por individuos que tal vez no tengan conexión directa con esas organizaciones. Gabriel, un gusto escucharte. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Seguimos así.